Bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de simulación. Os agradecemos muchísimo vuestra participación en directo. Os recuerdo brevemente cuál va a ser la dinámica de esta actividad. Vamos a tener una entrevista inicial, la vamos a dividir en 4 fases de una manera didáctica, como hemos ido viendo en nuestro tema 5, en la asignatura. Vamos a presentar la parte de la entrevista inicial, la entrevista biográfica, la entrevista de comprobación de hipótesis y finalmente la entrevista de devolución. Haremos breves pausas reflexivas donde os lanzaré algunas preguntas y tendremos un espacio para compartir, preguntar cuestiones e ir intercambiando ciertas cuestiones de lo que vayamos viviendo en esta entrevista que vamos a comenzar. Buenos días. Hola. Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Cómo estás? ¿Es la primera vez que acudes a consulta? Sí. Si te parece, te voy a contar brevemente cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. Vale. Cuando acudimos a consulta, en los primeros momentos lo que hacemos es un proceso de evaluación. Es importante conocerte, saber cuál es la problemática que te ha empujado a pedir ayuda psicológica. Poquito a poco entiendo que te vas a ir sintiendo más cómodo. Vale. Y a partir de ahí estableceremos cuáles son esos objetivos importantes de cara a la terapia. Y una vez que tenemos definidos juntos los objetivos, plantearemos un programa de intervención adecuado y adaptado a las necesidades que tú tengas. Vale. Es muy importante, Luis, que sepas que toda la información que vas a compartir conmigo es totalmente confidencial. Siéntete cómodo para ir compartiendo poco a poco aquello que necesites, que sientas. Vale. ¿Qué edad tienes, Luis? Tengo 35 años. 35. ¿Y qué es aquello que te ha empujado en este momento a pedir ayuda? A ver, yo realmente he venido para ver si esto ayuda, supongo. Pero mal no estoy ni nada de eso. Simplemente es... Me ha dicho también mi mujer que viniese, es principalmente por eso. Pero ya te digo que no estoy especialmente mal ni nada de eso. Has venido especialmente motivado por tu mujer. Sí. ¿Y por qué consideras que tu mujer te ha animado a pedir ayuda en este momento? Bueno, ella me dice que últimamente me nota algo más ausente. Em, y, y es verdad que yo me noto como últimamente cansado, más de la cuenta, más de lo que yo suelo estar, pero no creo que sea nada tampoco. También es porque a lo mejor no estoy durmiendo bien por la noche, no creo que sea por otra cosa. Sobre todo, refieres sentimientos de cansancio y problemas para dormir. Sí, a lo mejor me tumbo en la cama y hay días que duermo mejor, pero hay otros que estoy 3 horas dando vueltas, 4 horas y hasta que me duermo. Y, y nada, y es un cansancio que me afecta a lo largo del día. Pero ya te digo que creo que es por eso, que es porque no duermo. ¿Lo achacas a algo más, ese cansancio? No creo. Mm, mm, eh, no, yo creo que es por eso, no por otra cosa. O sea, sí que noto una desmotivación general en ciertas cosas, generalmente en el trabajo, y puede que se deba un poco a eso también. ¿Qué tal estás en el trabajo, Luis? Bien, bien. El trabajo bien. Mm, a lo mejor con menos rendimiento de lo normal, pero es por el cansancio. Porque, claro, al final si vas sin dormir al trabajo, pues no vas a rendir igual. Y no creo que lo note nadie, creo que es más individual, que lo noto yo, que no trabajo igual, pero sí que me molesta un poco pues no poder estar dando todo lo que yo puedo dar, porque a mí me gusta trabajar y trabajar bien. ¿Y cuáles dirías, Luis, que son las emociones que más sientes en este último
tiempo? Mm, Cansancio. Ujú, Mm, Es que no sé qué más decirte, si es que es eso, no hay más. Yo ujú. me siento bien en general. ¿Y por qué consideras que tu mujer en este momento ha considerado que era interesante que pidieras ayuda psicológica? Mm, Porque, a ver, yo creo que ella no termina de entender bien, porque ella me pregunta mucho, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Y yo le digo que no me pasa nada, que estoy cansado y ya está. Y no me cree cuando se lo digo. Yo creo que piensa que me pasa algo más. Ujú. ¿Y tú consideras que hay algo más? A ver, todo el mundo tiene problemas al final. Siempre hay problemas que uno tiene y ya está. Yo no los voy diciendo por ahí porque al final son mis problemas y son míos. Tampoco quiero preocupar a los demás con mis problemas. Ujú. Quiero decir, en parte, ella ya tiene de lo suyo, entonces yo tampoco quiero llegar a casa y empezar a contarle, "Pues me ha pasado esto en el trabajo, me siento especialmente cansado, uf, o esta noche no he dormido", porque al final la voy a agobiar innecesariamente y eso tampoco me parece bien. Creo que hay que mantener un poco el tipo en ese sentido muchas veces. ¿Sueles tener tendencia a no compartir lo que sientes o a no compartir los problemas, como me estás diciendo? A ver, yo creo que soy una persona muy seria, Ujú. me lo dicen mucho, para lo bueno y para lo malo. Y es verdad que a mí en general expresar qué me pasa o cómo me siento me cuesta mucho. Sí. Mm, Mis amigos me lo dicen mucho también, ¿no? A veces quedamos y ellos me dicen, me cuentan sus problemas o cómo les va en el trabajo y yo es verdad que no suelo contar mucho. Pero vamos, es una cosa de mi familia, me viene de familia. Mm. ¿Qué te gustaría conseguir con este proceso de terapia? Aunque no vengas muy motivado por ti mismo, pero Ujú. sí un poquito animado por tu mujer, ¿qué es lo que a ti te gustaría conseguir, Luis? Creo que me gustaría aprender a distinguir que creo que como no tiendo a contar nunca nada, es verdad que a veces no cuento nunca nada. Y creo que aprender a distinguir qué cosas sí puedo decir sin preocupar a los demás, porque tampoco lo quiero decir todo, estaría muy bien. Aprender a decir, oye, mira, esto, pues me pasa esto, pero que sea algo que no agobie a los demás. Qué Ujú, cosas sí puedo contar y cuáles no. Distinguir eso. ujú. Muy bien. Y sobre todo acabar con ese cansancio que te digo que siento. No sé si hay alguna forma para dormir mejor por la noche o algo así. Ujú. Muy bien. Vamos a hacer nuestra primera pausa reflexiva. Hemos establecido inicialmente esta relación terapéutica con Luis, este primer contacto. Me gustaría que reflexionáramos un poquito sobre cuáles son las técnicas que he utilizado para facilitar la comunicación con Luis. Y por otro lado, ¿qué impacto consideráis que ha tenido el manejo del silencio a lo largo de estos primeros momentos? Dicen silencios largos, manejo de los silencios, preguntas, silencios, asentimiento, paráfrases, silencios, fundamentalmente silencios, reflejo, preguntas abiertas, dejar tiempo. Muy bien. Comentamos entonces las preguntas abiertas, el manejo de los silencios y la paráfrasis. ¿Cómo consideráis que se ha sentido Luis en estos silencios? ¿Qué consideráis que ha facilitado esto en esta interacción inicial? Que pueda hablar y expresar, se le deja espacio para que pueda reflexionar, ha permitido explorarse y compartir, le ha dado tiempo a pensar, tiempo de reflexión, que exprese más, comodidad, que se sienta libre y tranquilo, que pueda contar. Ujú. Muy bien. Y con respecto a la paráfrasis, ¿qué repercusiones consideráis que ha tenido a lo largo de esta interacción? Se siente escuchado, retomaba el hilo y ampliaba información, se siente comprendido, profundizar, centrarse, se siente atendido, se siente entendido, Muy ganar bien. confianza,
escucharse a sí mismo, sabe que las cosas que dice son importantes. Ujú. Muy bien. Nos damos cuenta que en estas primeras interacciones ya nos estamos dando cuenta, valga la redundancia, que Luis es un paciente que tiende mucho a no expresar sus emociones y sobre todo a minimizar lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, esa paráfrasis y ese silencio nos va a ayudar a que poquito a poco él vaya profundizando más. Hablabais también de las preguntas abiertas. Creo que esto también es un punto fundamental en este primer encuentro, tanto con el perfil de Luis como con cualquier otro paciente que pueda acudir a nuestra consulta. Inicialmente, preguntas abiertas para permitir a la persona profundizar, explorar, abrirse y también establecer esa relación o alianza terapéutica. ¿Qué consideráis que ha podido ser interesante en estos primeros momentos en cuanto a esas habilidades que he podido utilizar yo o incluso algunas que se podrían haber mejorado para poder establecer una alianza con Luis? Le has dado confianza, espacio, utilizas el recurso de su mujer como nexo y refuerzo, no se ha sentido presionado, cuando asentías con la cabeza parece que hablaba más, reduce la presión. Muy bien. ¿Alguna otra propuesta que queráis hacer de los puntos fundamentales que estamos viendo? Alianza terapéutica, paráfrasis, manejo del silencio en estos primeros minutos. Favorece la introspección. Antes decía, se ha dado cuenta de que está expresando, de que lo que está expresando va teniendo repercusión, por lo que se va sintiendo más cómodo. Tus gestos con las manos. Muy bien. Estupendo. Bueno, pues hasta aquí, fijaros que hemos estado tan solo unos minutitos y es nuestra entrevista inicial. Es la primera toma de contacto con la persona que viene a consulta. A partir de aquí y de manera natural vamos entrando a la siguiente fase de la entrevista, que es la entrevista biográfica. Así que vamos a continuar con Luis y luego seguimos compartiendo. Muy bien, Luis. Hemos hablado un poquito de las sensaciones mayoritarias que tienes, sobre todo que vienes animado por tu mujer a pedir esta ayuda y, como comentabas, también vislumbras cierto beneficio que este proceso puede tener para ti. Me gustaría que profundizáramos un poquito más en ti, en cómo eres. ¿Cuáles consideras que son tus puntos fuertes, las áreas de ti mismo que destacarías, que más te gustan de ti? Como ya te he dicho antes, creo que soy una persona muy seria para lo bueno y para lo malo. Y creo que en el trabajo ser serio ayuda mucho. Con las relaciones a lo mejor no tanto muchas veces, pero sí que es verdad que, por ejemplo, si algún día vengo más cansado al trabajo, como me suele pasar últimamente, o con algún problema de casa, soy capaz de apartarlo y seguir trabajando y seguir tirando para adelante. Entonces yo creo que eso es un punto fuerte mío. ¿Destacarías entonces esa seriedad? Sí, Ujú. sí, yo creo que eso me permite ser buen trabajador. Muy bien. Y también a lo mejor no llevarme los problemas a que sean demasiado grandes o hacerlos más grandes. Ujú. ¿Qué más destacarías, Luis, de ti mismo? Mm, Creo que con las personas que me importan sí que muestro mucho interés. Ujú. Creo que me preocupo mucho por los demás en ese aspecto. Me gusta mucho preguntar a los demás cómo están, y que me lo cuenten, y creo que escucho muy bien también. Eres una persona atenta, que sabe escuchar, Yo creo que sí. preocupado por el bienestar del otro, Sí, dirías. yo creo que sí. Ujú. Muy bien. No sabría qué más decirte ahora mismo, y creo que se me da bien el trabajo, que se me da bien, y ya está. También me gusta cuidarme, te puedo decir, Ujú. no sé. Muy bien. Y en el otro lado, esas áreas de mejora, esas cositas que te gustan menos de ti mismo, ¿qué destacaríamos en este sentido? Mm, Pues lo que te he dicho un poco antes, que a lo mejor al ser tan serio
no escucho mucho a los demás, pero no cuento tanto de mí mismo y a lo mejor eso a veces me hace parecer frío y me lo dicen mucho, que soy muy frío o que soy muy serio y no me termina de gustar eso. Ujú, No sé cómo podría parecer menos frío o menos serio, pues porque al final es mi forma de ser. ujú. Vale. ¿Hay alguna otra área de ti mismo que te guste menos? ¿Perdona? ¿Hay alguna otra área de ti mismo que te guste menos? Mm. También uno de los motivos por lo que vengo, ¿no? Que me gustaría saber expresar mejor a veces qué me pasa exactamente, especialmente con mis amigos a lo mejor no tanto, pero de cara a mi mujer sí me gustaría cuando le digo, oye, que no me pasa nada, pues que ella me creyese que no pasa nada y que ya está. Ujú. Si te parece, Luis, vamos a profundizar un poquito en cómo es la relación con tu mujer. Vale. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? ¿Qué tipo de relación tenéis? Aquello que desees compartir en este momento sobre ello. Bueno, llevamos juntos desde los 20 años y, pues muy bien, nos queremos mucho y tenemos una muy buena relación. Ujú. ¿Qué tal es la comunicación con ella? Porque comentabas que tú tienes ciertas dificultades a la hora de expresarte. ¿Consideras que eso repercute en la dinámica de vuestra relación? No, no sé, no. mm, Como todas las parejas, ¿no? O sea, sí que creo que últimamente no estamos tan bien porque ella se piensa que me pasa algo y por eso me ha hecho venir aquí y por eso cuando llego a casa me pregunta que qué me pasa y eso nos ha hecho que estemos un poco más tensos últimamente. Ujú. Y a mí eso me hace sentir un poco mal porque siento que es responsabilidad mía también que ella esté tranquila respecto a que no me pasa absolutamente nada. Entonces no sé muy bien cómo compaginar el expresarle que estoy bien. ¿Cómo suele responder cuando ella pregunta sobre tu estado, sobre qué tal ha ido el día? Es que tampoco quiero agobiar con mis problemas, ni... Entonces yo le digo, bueno, que estoy un poco más cansado o bueno, que ha sido un día largo. Ujú. Normalmente entonces explicas tu estado refugiándote en ese cansancio mayoritariamente. O sea, no sé si refugiando, porque en parte es cierto, Ujú, pero sí, es lo que suelo decir. ujú, Pero es eso, que yo no quiero estar manchando con mis problemas, porque ya tiene ya lo suyo suficiente como para que yo encima venga con lo mío. ujú. Y creo que en parte eso también es lo que está haciendo que ahora mismo no estemos tan bien como solemos estar. Entonces, quizás aprender a decirle ciertas cosas para tranquilizarla me gustaría. ¿Qué es lo que más valoras de la relación de pareja que tenéis? Yo creo que nos queremos muchísimo, mucho, mucho, y ya te digo, si es que llevamos 15 años juntos, entonces al final, y nos queremos como el primer día, pues esas cosas que se dicen, no es así, pero nos queremos mucho. Y ellas se preocupan mucho, mucho por mí, y eso es una cosa que a mí me gusta mucho, Ujú. O sea, y creo que somos un buen equipo. ujú. Sobre todo valoras ese cuidado que ella tiene hacia ti Sí. y el amor que está Ujú. presente en vuestra relación. Yo eso es lo que más noto, sí, Ujú, que ella me quiere, que me ama y, y yo hacia ella. ujú. ¿Y qué consideras, Luis, que le aportas tú a ella? Yo creo que mucha estabilidad, en cierto sentido. Em, Creo que tranquilidad también. Soy una persona muy tranquila Ujú, y eso a ella le gusta mucho. Ella tiende a agobiarse y ella me expresa muchas veces los problemas que ha tenido en el trabajo o con sus amigas y yo siempre la escucho y creo que le aconsejo bien y eso me lo dice muchas veces, que la tranquilizo mucho, que estar ujú. conmigo le tranquiliza mucho. Muy bien. ¿Y a la inversa? ¿Qué es lo que ella aporta en tu vida? Mm, yo me siento muy querido, muy atendido en casa en ese sentido, ¿no? Que al final yo llego a casa y ella está por y para mí, ¿no? En ese sentido, yo llego y se preocupa por mí, por cómo estoy, que últimamente eso ha llevado a más problemas, pero
eso es lo que ella me aporta a mí principalmente. Que siento que si por lo menos tengo ahí un buen soporte, tengo un soporte de una persona que me puede apoyar en cualquier situación. Muy bien. ¿Tenéis hijos? ¿Y qué tiempos pasáis juntos? ¿Qué actividades soléis hacer? Solimos salir a cenar mucho, Ujú. o a comer, depende del día. También nos gusta mucho salir de viaje, nos solemos ir de viaje a diferentes países. El último que fuimos fue Londres, también hemos ido a Ámsterdam, entonces nos gusta mucho viajar. Ujú. Muy bien. Hablemos un poquito de tu familia de origen. ¿Quiénes formáis parte de tu familia? ¿Tus padres, quizá hermanos? Mm, yo tengo mis padres, sí, mi Ujú. voz, los dos, y mi hermano, que es Ujú. más joven que yo, tiene 7 años menos que yo. ¿Y qué tal es la relación con tus padres? Podemos hablar en primer lugar de uno de ellos, de tu padre, por ejemplo, y profundizamos un poquito más en ese vínculo que tenéis. Bien, bien. Bueno, hablamos mucho, le llamo 2, 3 veces por semana Ujú. y bueno, nos parecemos mucho en ese sentido, mi padre y yo. Creo que somos muy, muy parecidos. ¿En qué parte consideras que os parecéis? ¿Algunos rasgos de personalidad en concreto? Sí, él es serio también, muy centrado ahora ya está jubilado, pero cuando trabajaba, pues trabajaba muy bien, y hacía su trabajo y traía dinero a casa y bien, y eso, serio como yo, ya te digo. Ujú. ¿Te sientes identificado especialmente con esta figura paterna? Sí, en algunas cosas sí. Ujú. Mm, eso, y él también es como yo en ese aspecto, no le gustaba manchar a los demás con sus problemas, Ujú. porque tuvo un problema grande hace un par de años y sí que en casa es verdad que no afectaba lógicamente, pero no por él directamente, él nunca nos decía que estaba mal ni nada de eso. Ujú. ¿Quieres que profundicemos un poquito más sobre cuál era ese problema grave que tuvo tu padre? A ver, sin más, fue una... Estaba como muy abatido, muy triste, le diagnosticaron depresión. Ujú. ¿Llegó a tener tratamiento por ello? Sí. Sí. Ujú. ¿Tratamiento psicológico, Sí, farmacológico? psicológico, farmacológico. Ujú. ¿Y hubo una recuperación Sí, ahora positiva? ya está bien. A Ujú. partir desde que se jubiló, a partir de ahí seguía un poco mal, pero se fue recuperando. Ujú. Como tampoco él me decía exactamente cómo estaba en cada momento, no lo sé, pero sí que ahora está bien. ¿En qué edad más o menos te viviste tú esta depresión de tu padre? ¿Qué etapa fue? Pues mi adolescencia estuvo 10 años fastidiado, una cosa O así. sea, que sí que hubo un momento muy importante de tu vida que estuvo acompañado por un proceso depresivo en tu padre. Sí, pero ya te digo, no le dábamos mucha importancia tampoco. Ujú. Vale. ¿Y la relación con tu madre? ¿Qué tal es? Bien, nos llevamos muy bien, nos entendemos muy bien. Él me pregunta que qué tal el trabajo, que qué tal con mi mujer y ya está, que bien. Y él Ujú. me cuenta también que siguen juntos mis padres, entonces, bien. Muy bien. ¿Cómo ha sido esa dinámica familiar, especialmente en cuanto a la comunicación, a la expresión de las emociones, a las dificultades o problemas que pudisteis haber atravesado, ¿no? en vuestra etapa infantil, adolescente? Mm. Eh, La cosa es que a mi padre no le gustaba mucho hablar del tema. Ujú. Y en general eso también hizo que no nos afectase mucho a nosotros, yo creo, no sé. Y es que al principio, claro, cuando pasa esto y llega a casa diciendo que le han diagnosticado tal, pues es verdad que hay como un intento de hablar de eso, pero él no quería y no lo hablábamos. Y mi madre al final tampoco quería hablarlo, no le parece. Entonces lo que hicimos fue no hablar al respecto. Y al final ya ves que se acabó solucionando. Entonces Ujú. no sé, tampoco afectó mucho. ¿Tu madre es una mujer más expresiva, más comunicativa o tiene un poquito el perfil de tu padre que me estás comentando? Sí, es un poquito más expresiva, pero también le gustaba no hablar de los problemas o no traía los problemas a casa y eso es una cosa que yo valoro mucho. Ujú. Para ti es importante el hecho de no trasladar problemas Sí, al resto del núcleo sí, yo creo que familiar. sí. Ujú. Especialmente cuando tienes 2 hijos. Yo tenía 16 y mi hermano tendría
8 años, 9 años. Ujú. Y en cuanto a la relación con tu hermano, ¿quisieras destacar algún aspecto? No, nos llevamos muy bien. Él es más joven, pero también tiene un trabajo muy estable, está trabajando bien. Él no tiene pareja, eso sí, no está solo, pero bien, nos llevamos muy bien. ¿Hacéis actividades juntos? ¿Compartís ciertos tiempos? A veces nos vemos, no tanto, no, me gustaría Ujú. quedar más con él, sí. Nos vemos a lo mejor una vez al mes, una cosa así. Vale. Parece, Luis, que tenemos un núcleo familiar de origen donde hay una buena relación entre vosotros y quizá no tanta comunicación. Parece que hay un aprendizaje de que la expresión de los problemas, de las dificultades o incluso de las emociones es algo que es mejor guardar, callar, como algo que has podido ir adquiriendo, ¿no? Aprendiendo en ese núcleo familiar de origen. No sé. Es que ya te digo, fue hace muchos años, no sé hasta qué punto me afecta en la actualidad. Ujú. Pero sí, puede ser que al final ver que mi padre no expresaba tanto esto, pues hace que yo en la actualidad sea un poco parecido. Quizá por ello tienes más dificultades porque no tienes esas herramientas o no has tenido ese modelo para que de manera natural puedas expresar mejor tus emociones. Puede ser, puede ser. Iremos Ujú. explorando un poquito más sobre ello. Vale. Ujú. Cuéntame un poquito sobre tu trabajo, Luis. ¿A qué te dedicas? ¿Qué responsabilidades tienes? Trabajo en una empresa de tecnología Ujú. y nada, estamos en un equipo de investigación y desarrollo principalmente, pues probar prototipos, estamos en sección de móviles. Entonces Ujú. vemos pues, cómo podemos mejorar este dispositivo móvil, si, cómo le reducimos el consumo de baterías, si se puede mejorar el rendimiento, reducir el tamaño, el peso, este tipo de cosas. Entonces preparamos un prototipo y lo presentamos dentro de la empresa y si les gusta pues ya ellos lo llevan más adelante y finalmente llega al mercado. Ujú. ¿Disfrutas de tu trabajo? No, pero tampoco me disgusta. Es mi trabajo, lo hago y ya está. Ujú. ¿Hay algún área que consideras que sería interesante mejorar o potenciar en este tema laboral? Mm, me- me- Últimamente me pasa que con este cansancio que siento he notado que estoy menos atento, que ha bajado mi rendimiento. No creo que lo noten los demás, pero yo internamente sí que lo noto mucho. Ujú. Entonces, ¿consideras que mejorar el cansancio también va a repercutir positivamente en tu rendimiento Sí, profesional? totalmente. Ujú. Me gustaría dejar de pues, volver a dormir bien y no estar tan cansado en el trabajo. Ujú. Sobre todo para las presentaciones, es que claro, no puedo estar, tengo que estar atento, me hacen una pregunta, pues tengo que responder bien. ¿Considerarías que ha bajado entonces ese rendimiento recientemente, los últimos meses? ¿Lleva más tiempo apareciendo este cansancio? Sí, ya te digo, me da la sensación de que es interno, que lo noto yo, Ujú. pero sí que hay una bajada de que me da miedo que vaya más. Ujú. ¿Y dónde lo ubicaríamos más o menos cronológicamente? ¿Hace cuánto tiempo has experimentado un empeoramiento o un cansancio mayor? 3, 4 meses. Ujú. Y que ha ido en aumento. O sea, ahora mismo está mucho más, siento mucho más cansado que hace 3 meses. Ujú. Y anímicamente, ¿cómo dirías que te sientes? ¿En algunos momentos sientes apatía, desgana, tristeza incluso? No, triste no estoy, es más sí, como, a lo mejor como que estoy un poco en piloto automático. Ujú. Como que llego al trabajo y no pienso mucho en lo que estoy haciendo y de repente ha terminado ya el día y me voy a casa. Ujú. Como un poco de, sí, apatía, ¿no? Se diría, un poco de eso, sí. Y, y luego eso en casa también se traslada un poco. Entonces me gustaría, pues que, no sé, dejar de sentirme un poco así, porque es verdad que no me ayuda nada ni en el trabajo ni en casa tampoco. ¿Qué rutinas tienes, Luis? Desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué tipo de actividades y horarios sueles tener? Pues me gusta levantarme con bastante tiempo, me levanto a las 6:30, salgo de casa a las 7:30 y nada, llego al trabajo a las 8, luego tengo una horita de descanso y normalmente salgo a las 4. Ujú. Pero claro,
pues hay días que estás hasta las 5 o hasta más tarde, o hay días que tengo que estar a las 7 porque estamos con el prototipo y ha fallado esto. Y nada, y luego ya llego a casa y pues me gusta o bien ver series en la tele o salir con mis amigos o con mi mujer a cenar, depende del día, si es viernes. Ujú. ¿Y los fines de semana procuras hacer actividades también que te agraden? ¿Pasas tiempo con gente querida? Sí, sí, nos gusta a mi mujer y a mí salir a la montaña a veces, a pasear, con mis amigos quedar, pues ir al cine, ese tipo de cosas. Así que me gusta pues, intentar tener planes. Últimamente los hago con menos ganas, pero sí. ¿Pero haces el esfuerzo de realizarlos? Depende de la semana, normalmente sí. Ujú. ¿Cuál es tu núcleo de amistades? ¿Cuáles son esas personas importantes para ti? Mm, es que llevo con los mismos amigos desde que soy muy joven, realmente. Ujú. Entonces, eso es principalmente, somos, somos unos 6 amigos, más o menos. Y Ujú. solemos quedar y ya está. Nos llevamos muy bien. ¿Con ellos, Luis, te sueles expresar, comunicas lo que sientes, lo que piensas, las dificultades que puedes estar atravesando, o también tiendes a ser más bien retraído? Sí, yo creo que ellos suelen contar más sus problemas que yo. Ujú. Yo no suelo hablar del trabajo y esas cosas, no me gusta. Me parece que voy a aburrir a los demás con mis problemas y no me apetece. Ujú. ¿Consideras que tienes hábitos de vida saludables? ¿Te alimentas bien? ¿Haces ejercicio físico? Mm, a mí me gusta mucho cuidarme, pero es verdad que últimamente me gustaba hacer deporte al llegar a casa o ir al gimnasio y tal, pero llevo, no sé, 5 meses sin ir, una cosa así. Ujú. Y comer, no sé, no como especialmente mal, pero es verdad que últimamente sí que podría comer mejor o beber menos alcohol. Ujú. Vale. ¿El hecho de no ir al gimnasio con la frecuencia que hacías antes tiene que ver con el cansancio que mencionabas antes? Puede ser, Ujú. puede ser. Sí, que yo a casi no me apetece tampoco estar saliendo de casa y tal, a menos que sea para, porque a mi mujer le apetece, no, para algo yo solo no me apetece mucho. Ujú. Hablabas también, Luis, de consumo de alcohol. ¿Con qué frecuencia? No, a ver, dentro de lo normal, ¿eh? Nada, a lo mejor, yo que sé, a veces cenando me tomo una copa de vino o dos, pero no, nada fuera de lo normal. Entre semana entonces sería una copa de vino, más o menos, Sí, por concretar un poquito esa frecuencia. sí, a lo mejor cenando, pues no sé, 2 veces, 3 veces, pero ya te digo, tampoco mucho, o sea, no es que sea... Pero sí que es verdad que a mí, yo no solía beber mucho alcohol, ahora sí que es verdad que siento que lo necesito un poco más, como Ujú. me gusta por la noche. Comentas, Luis, 2 veces, 3 veces, no sé si te refieres a la frecuencia semanal o al haber tomado 2 o 3 copas de vino cada noche. No, no, frecuencia semanal. O sea, una copa de vino pues con la cena un día, después otro día pues otra, así 3 veces, 4 veces, a lo largo de la semana como mucho. A lo largo de la semana, como Sí, mucho, sí, sería sí. esta la frecuencia. ¿Y el fin de semana consideras que aumenta este consumo de alcohol? Con mis amigos a lo mejor sí que tomamos en general, pero ellos también es que les gusta mucho beber, entonces... Ujú. Y yo intento no tanto porque me gusta mantenerme bien, pero es verdad que a veces con ellos es muy complicado. Ujú. ¿Y qué tipo de alcohol consumes el fin de semana? Eh, cerveza generalmente o una copa a veces, pero no, es muy rara vez. No es lo habitual. Ujú. Ujú. ¿Consumo de alguna otra sustancia? No, ¿Alguna droga? ¿Has consumido previamente? no, No. nunca. Tampoco fumo, Vale, no eres fumador. así que no. Muy bien. Muy bien, vamos a hacer otra pausa reflexiva. Vamos a reflexionar un poquito sobre qué técnicas no directivas habéis identificado en esta siguiente fase de la entrevista y cómo consideráis que han sido aplicadas. Resúmenes, o sea, resumen de lo que dice Luis, a sentir positivamente,
Síntesis de la historia familiar, preguntas abiertas, de nuevo silencios y parafraseo, asentir ante lo que dice, paráfrasis, clarificación y paráfrasis, se repite silencios, se devuelven cuestiones para que profundice. Dice, hacer como si lo comprendieras. ¿Qué queréis decir con ese hacer como si lo comprendiera? Podemos profundizar un poquito más ahí, si queréis. Empatizar, Ujú. muestras empatía, Vale, como si le entendieras. Ujú. Asentir a lo que dice, empatía, pedir permiso, no ir más allá de lo que Luis quiere decir, oír, no juzgar. Muy bien, esa parte es muy importante, no ir más allá. Hay muchas veces que la persona con su comunicación no verbal y con la comunicación verbal nos está mostrando, como es el caso de Luis, que se puede estar sintiendo incómodo a la hora de expresar cierta información. Entonces, en estos casos hay que ir progresivamente, digamos, rascando o metiéndonos en el interior para que pueda sentirse cómodo y poco a poco ir aumentando esa expresividad. Yo creo que ha sido bastante visible cómo Luis al inicio mantenía más los silencios y ahora se ha sentido un poquito más cómodo a la hora de expresarse. ¿De qué manera, además, consideráis que ha influido la clarificación de esas respuestas vagas? Si nos damos cuenta, ha habido ciertas respuestas que no han quedado muy claras, que no ha profundizado mucho sobre ello. Bueno, pues ¿de qué manera consideráis que ha influido la clarificación, ¿no?, como habilidad que yo he utilizado en que Luis se sintiera un poquito más cómodo y a partir de ahí pudiera expresarse más? En que dé más información, ampliaba información. Reformulación por una parte y pedir confirmación o más explicaciones. La clarificación ha servido tanto para que Luis profundice un poco más como en no tener que interpretar o inventar lo que tú entiendes. Efectivamente, esa parte es fundamental. Desde luego nos va a ayudar a entender mejor su mensaje y a que yo no haga interpretaciones equivocadas sobre lo que puede estar pensando o sintiendo Luis. Muy bien. ¿Hay algún otro enfoque que consideréis que podríamos haber utilizado con Luis para que él se pudiera expresar de forma más abierta, más sincera, que se hubiera sentido más cómodo? ¿Se os ocurre alguna otra manera de haber interactuado en este momento? Dice, en general lo veo bien, se han ido identificando todas las áreas. Pero Elena dice que corporalmente está muy tenso y en pocas ocasiones, después de algunos silencios, por ejemplo, ha soltado los brazos. Es muy poco comunicativo, hay que motivarle en la conversación. En las preguntas sobre drogas se ha visto incómodo. Más cómodo cuando hablas de lo que más le da importancia al trabajo. Podrías haberle comentado como que se le veía tenso o la expresión corporal y tal, como una pregunta. Esta parte es interesante. Si le preguntamos sobre su respuesta corporal, probablemente él se pueda sentir violentado o incluso incómodo. Vamos a ir avanzando un poquito más y entraremos ahora a la fase de contrastación de hipótesis y ahí vamos a empezar a hacer ciertos comentarios sobre cómo vemos a Luis. Pero creo que es interesante que seamos conscientes que tenemos que ser muy cuidadosos, especialmente con este perfil de paciente, para que él se sienta cómodo y que poquito a poco él pueda ir expresando. Se pregunta también si se podría haber hecho alguna técnica de respiración. Estamos en una fase inicial, recogiendo información. Hemos visto esos primeros minutitos de entrevista inicial y estamos en una fase de entrevista biográfica. Habitualmente, en mis procesos de terapia, estos momentos sí que los enfoco más en establecer esta relación terapéutica y en recoger la información para que a partir de ahí, ya una vez que más adelante definamos cuáles son los objetivos, entonces ya sí podríamos trabajar algunas herramientas como la que esta compañera está comentando, la respiración y otro tipo de habilidades que iremos viendo. Pero considero que en estos momentos es importante centrarnos en recoger la información y, como digo, que el paciente se sienta cómodo. Carlos pregunta, ¿y hacer una escala numérica? Escala numérica en cuanto a su estado anímico. Sí.
¿vale? Esa puede ser una buena tarea para casa. Luego hablaremos un poquito cuando cerremos la entrevista de evolución, le vamos a proponer una serie de tareas y quizá ahí podemos compartir un poquito más sobre ello. Pero considero que en estos momentos es interesante no desviarnos. Tenemos un esquema mental de la información que necesitamos recoger. Estamos en esta fase, insisto, de entrevista biográfica y si nos damos cuenta hemos ido explorando las principales áreas de su vida. Hemos explorado cómo está él a nivel personal. Ahí nos ha costado mucho profundizar, todavía tenemos que seguir rascando información. Le hemos preguntado por sus cualidades, por aquellas áreas de mejora, áreas que le gustan menos de sí mismo. Hemos explorado un poquito la relación de pareja, aunque por supuesto en sesiones sucesivas podríamos profundizar más sobre ello. Hemos explorado el área laboral, que como bien habéis indicado es el área en la que más cómoda se expresa y se siente. Y hemos explorado sobre las relaciones de amistades y finalmente sobre esos hábitos de vida saludables. Son los ejes fundamentales, como vamos comentando también en las clases, tenemos ese esquema mental, podríamos tener inicialmente en nuestras primeras experiencias clínicas un guión de entrevista, pero luego lo que ocurre en la consulta en el día a día no nos va a permitir hacer esas entrevistas al pie de la letra. Lo importante es ir acogiendo lo que el paciente nos está diciendo y a partir de ahí, con nuestro esquema mental, ir recogiendo la información que a nosotros como terapeutas nos viene bien. Hay varias personas que dicen si no sería recomendable ir anotando las cuestiones para luego retomarlas. ¿Anotar queréis decir que yo hubiera anotado ciertas cuestiones? Sí. Sí, yo intento evitar tomar notas. Sí que es verdad que a veces puedo anotar algunas palabras fundamentales, en este caso pues puede ser el cansancio, puede ser esa falta de motivación como síntomas fundamentales y la relación con su mujer. Bueno, podrían ser 3 palabritas, 3 notas que podría haber tomado, pero mi recomendación es que, sobre todo durante estos primeros inicios de interacción, evitemos estar pendiente del folio o del boli, porque creo que perdemos mucha información del paciente y para él, ya luego le preguntaremos, también podría ser incómodo que yo estuviera tomando constantemente notas de lo que él está verbalizando. Haríamos como una barrera visual entre nosotros. ¿Qué consideráis sobre esto el resto de compañeros? Creo que esto es un punto muy importante. Y entiendo también que en los inicios, cuando desarrollamos nuestra actividad profesional, tendemos más a tomar notas por esos miedos a que luego se nos olviden. Pero de verdad que si nos metemos en la sesión y realmente empatizamos y tratamos de comprender lo que está viviendo el paciente, no va a ser casi que ni necesario tomar ciertas notas. ¿Alguien más quiere comentar algo sobre este punto del tomar notas o cómo puede afectar a la interacción? Se comenta sobre si sería una alternativa la grabación. Y luego hay varias preguntas sobre si hay cuestiones que no se han evaluado todavía. Veo así sobre cuestiones de salud o la relación con su hijo. ¿Con su hijo? Ponía por aquí arriba. Vale, hemos dicho que Luis no tiene hijos, ha mencionado no tenerlos, ¿vale? En cuanto a la grabación, no es lo habitual que en los procesos de terapia grabemos las sesiones. Si consideráramos que fuera necesario, siempre es muy importante pedirle ese permiso al paciente e indicarle que va a ser grabado para luego poder analizar esa información. Podríamos, por ejemplo, en un caso de terapia de pareja, podríamos plantear si este modelo de grabaciones, sobre todo para que luego ellos puedan visualizarse y puedan ver la interacción, la comunicación, esa comunicación no verbal que puede haber entre ellos. Pero habitualmente en las sesiones individuales no suele ser lo común grabar las sesiones. Muy bien, ¿había alguna pregunta más? Estábamos justo mencionando que dentro de esta entrevista biográfica podíamos profundizar en algunas áreas, como por ejemplo el área que tiene que ver con la salud. ¿Hay algún otro aspecto que consideráis que hubiera sido importante en esta interacción inicial con Luis? ¿Alguna pregunta más que se os ocurra que podríamos haber hecho? Carlos dice hacer preguntas con lagunas, no sé muy bien a qué se refiere, para que las rellene. Y Esther dice proyectos de pareja. Vale, profundizar más en proyectos de pareja, dice Esther. Y preguntas con lagunas, esa parte no la he entendido muy bien. ¿Cómo sería, por ejemplo, una pregunta de este tipo? Mientras contestan dicen si toma medicamentos. No profundizan sobre un ejemplo de pregunta con lagunas. Vale. Dice planes de futuro que le gustaría conseguir. Bien.
expectativas de trabajo, Muy bien. cuando se ha hecho las analíticas. ¿Sería positivo que conociera a otro tipo de personas? Vale. Ahora vamos a explorar un poquito más sobre cómo son esas relaciones y vamos a explorar sobre la comunicación, que ya como primera hipótesis, vamos a entrar en la fase de comprobación de hipótesis, como primera hipótesis, como profesional, yo tengo en la mente la gran dificultad que tiene para expresar sus emociones y cómo también nos ha expresado un poquito que en la familia de origen esto era algo totalmente normal. Tiene totalmente normalizado el hecho de que los problemas no se expresan y además esa creencia de que esto es mejor así. Esta va a ser ya una siguiente fase donde vamos a ir comprobando hipótesis y vamos a explorar un poquito más sobre el estado anímico. ¿Alguna otra cuestión que queráis comentar? Añadían el tema de la pregunta, pues eso, con lagunas como, me dices que últimamente tienes el piloto automático puesto y dejarlo abierto. Muy bien, esa es una muy buena fórmula también a la hora de profundizar en algunos aspectos donde el paciente ha podido dejar cierta información vaga. Entonces hacemos esa parte de la pregunta, como muy bien estás comentando, bueno, parece que llevas el piloto automático puesto y dejamos esos puntos suspensivos en el ambiente. Como vamos a mantener un silencio, es fácil que la persona pueda profundizar un poquito más sobre ello. Estupendo. Muy bien, ¿alguna otra cosita que queráis compartir? Surgen un montón de posibles preguntas, pero quizás no sé si quieres que avancemos. Vale, muy bien. Vamos a continuar entonces con esa siguiente fase. Tenemos mentalmente esa primera parte de entrevista inicial, fase de entrevista biográfica y de manera natural y poquito a poco voy a entrar en esa entrevista de contrastación de hipótesis. Hago un pequeño paréntesis aquí para indicaros que todo esto no está estructurado en la interacción, sino que vamos a pasar, digamos, de una fase a otra de manera natural en el proceso de entrevista. Vamos con ello y luego reflexionamos un poquito más. Muy bien, Luis. Hemos estado haciendo un breve repaso sobre tu familia, sobre cómo has estado tú a nivel personal, esas cualidades que has destacado antes, esas posibles áreas de mejora. Hemos analizado un poquito tu situación en el trabajo, en el ámbito social y esos hábitos de vida saludables. Me gustaría, si te parece bien, que entremos a profundizar en tus propias emociones. Fundamentalmente, en esta primera fase hemos hablado del cansancio como la emoción más predominante en ti. Si rascáramos un poquito más, Luis, ¿podrías identificar alguna otra emoción que ha podido estar más presente, aunque quizá oculta, en tu estado anímico? El cansancio es la principal. Uh-huh. Hay una desmotivación general en todo, supongo. Uh-huh. Y eso me frustra un poco porque no suelo ser una persona que sufra de desmotivación. Yo suelo hacer todo y intentar hacerlo lo mejor posible. Y sí que me noto desmotivado en general en todo. Entonces hay una frustración también por eso. Uh-huh. Y no sé, a lo mejor como que a veces, sobre todo ya por la noche, me siento como un poco... Es que no sabría cómo decírtelo, no sabría qué palabra ponerle, pero muy decaído, no sé. Especialmente eso, justo antes de irme a dormir me siento como que se me echa un poco el mundo encima y no me apetece el día siguiente. Te pesa un poquito el día. Sí, Uh-huh. Y lo notas fundamentalmente por la noche. fundamentalmente. Uh-huh. Quizás hay días que sí que es durante todo el día, un poco más eso, pero no suele ser. Suele ser por la noche, ya te digo. Uh-huh. Pero sí, alguna vez, no sé, en el trabajo me he sentido como de repente muy decaído, sin ganas de seguir trabajando y con ganas de irme a casa y de no hacer nada. Vale. Apatía, desgana, Ujú. desilusión quizá también. Puede ser, sí. Uh-huh. Como que antes me gustaba más mi trabajo, ir al trabajo y tenía ganas de, vamos a probar esto y qué ganas de
de presentarlo y pues, últimamente eso no me pasa. Ujú. Y también en casa, por ejemplo, cuando vamos a salir a hacer algo, me esfuerzo a hacerlo muchas veces y no me quiero forzar a tener que hacer algo, me gustaría que fuese, venga, vamos a hacerlo porque me apetece. Lo acabamos haciendo porque no quiero tampoco romperle la ilusión a mi mujer, pero sí que antes lo hacía con ganas y ahora no, tampoco me apetece mucho. ¿Y llegas a disfrutar ese tipo de actividades una vez que has hecho el esfuerzo de realizarlas? Hay días que a lo mejor sí, pero muchos días no. Ujú. Y de hecho mi mujer me dice eso, que me nota como muy ausente o a veces enfada porque me dice, si no te apetecía salir, ¿para qué no has salido al final? ¿no? Y yo le digo, sí, sí me apetecía, pero no. Entonces es una cosa que me agobia un poco. Ujú. ¿Consideras que has perdido la capacidad de disfrutar, quizá de cosas que antes eras capaz de disfrutar y que ahora te cuesta un poquito más, Luis? Sí. Ujú. Yo creo que, ya te digo, que al final dormir mal por la noche afecta mucho. Ujú. Ya está. Entonces, pues, lógicamente a las 7 de la tarde, cuando te has despertado a las 6 de la mañana y no has dormido bien por la noche, pues no te apetece salir a dar una vuelta. Ujú. Pero no sé si será por otra cosa también. No sé. Fíjate que por un lado comentas que hay cierta apatía, desmotivación, desilusión, y por otro lado también, Luis, minimizas en parte estas emociones que sientes. ¿Qué opinas de esto? No sé si lo minimizo tanto. Ujú. O sea, en parte me parece que actualmente la gente en general tiende a expresarse todo el rato con todo lo que siente y a mí eso me cansa un poco. No Ujú. tengo problema, pero a mí personalmente no me gusta. Pero sí que puede ser cierto que a veces exprese ya menos de la cuenta o parezca más serio de la cuenta. Y eso me lo han dicho muchas veces y no me gusta tampoco. Ujú. Pero es que tampoco quiero estar expresando todo el rato mis problemas o mis preocupaciones. Ujú. ¿Consideras que tienes facilidad para identificar la emoción? ¿O a veces puede ser el problema que ni siquiera sabes lo que te pasa, como que cuesta ponerle palabra a esa emoción que puedas estar sintiendo? Ya te digo, a mí lo que me pasa es eso, que me siento muy desganado, muy Ujú. cansado. No sé qué otro nombre habría que ponerle. Ujú. ¿Vale? Y a la hora, por ejemplo, de identificar otro tipo de emociones, estas que has comentado, parece que las tienes muy identificadas. Otro tipo de emociones como la alegría, la ilusión, la esperanza, son emociones que tú sientes, que vives en determinados momentos. Sí, pero no le doy muchas vueltas tampoco. Vale. Tiendes a no mirar demasiado este mundo emocional. Totalmente. Parece que hay un telón delante que no nos permite acceder mucho a cómo estás sintiéndote en determinados momentos. Puede ser. Sí. Ujú. ¿Y qué repercusión consideras que tiene esto en tu relación de pareja, Luis? Mm, creo que mi mujer sí que espera mucho. Ella sí que se expresa muy bien y expresa todo. Entonces ella espera lo mismo de mí y a veces pues no se lo puedo dar. Ujú. Y creo que eso eh, está frustrando mucho a mi mujer por un lado y también a mí por el otro porque no se lo puedo proporcionar, claro. Ujú. Entonces, a lo mejor si supiese cómo le puedo decir ciertas cosas sin preocuparla, estaría mucho más tranquilo. Ujú. Y la dificultad es no saber qué decirle, no encontrar el momento, no saberle poner palabras, como hablábamos antes, aquello que estás sintiendo. ¿Dónde crees que está la dificultad en tu caso, Luis? Mm, es principalmente porque no quiero preocupar a los demás con mis problemas, Ujú. pero puede que sea que a lo mejor
estoy muy cómodo en no expresar absolutamente nada y creo que eso es un error. Creo que no quiero expresarlo todo, por supuesto, pero sí que a lo mejor ciertas cosas sí que las puedo contar y no pasa absolutamente nada. ¿Emociones de inquietud, nerviosismo, cierta ansiedad sueles experimentar? Últimamente más. Especialmente me siento muy ansioso con el tema de que en el trabajo se den cuenta de que estoy más fuera de mí de lo habitual y me despidan o me bajen el sueldo o algo así. Y eso me genera un poco de estrés. ¿Notas en el cuerpo ese nerviosismo? Sí, especialmente por la noche, cuando estoy que no me puedo dormir, noto como si tuviese peso en el pecho. ¿Una opresión en el pecho? Sí. Ujú. Y durante el día no me suele pasar tanto, pero sí que si alguna vez tengo alguna reunión importante o lo que sea, a lo mejor me puedo agobiar y me pasa también. En esos momentos de agobio hay rumiaciones, le das vueltas a la cabeza a tus propias preocupaciones o tiendes a bloquearlo y no piensas demasiado en ello. ¿Cómo sería ese diálogo interior que tienes contigo mismo, Luis? Yo intento no pensar mucho en ello, porque cuanto más lo piense, voy a hacer crecer ese problema. Pero últimamente sí, yo creo que le doy más vueltas. Y eso también me está afectando negativamente. Antes no le daba tantas vueltas a las cosas y últimamente más. ¿Hay algún factor concreto, tanto en el ámbito del trabajo como en casa o a nivel personal, que consideres que pueda estar afectando en este mayor estrés, nerviosismo que estás relatando ahora, Luis? No lo sé. Es que no lo sé. Yo creo que es un cúmulo de todo. Creo que el hecho de no dormir me hace estar cansado. Como estoy cansado, estoy menos presente. Como estoy menos presente, estoy agobiado por no estar presente. Entonces creo que es un círculo al Se final. retroalimenta. Sí. Pero ya te digo, no sé, esto me lleva pasando desde hace 4 meses y no entiendo por qué tampoco. No sé identificar un punto específico de por qué me ha empezado a pasar ahora. Hablemos un poquito sobre esos problemas para dormir. Cuéntame un poquito sobre tu sueño, a qué hora te acuestas, a qué hora te levantas, Vale. interrupciones quizá en el sueño por lo que comentas. Ujú. Yo generalmente me meto en la cama a las 10 de la noche. Pero la primera media hora intento leer un poco para relajarme y tal. Y ya a eso de las 6, 6:30, depende del día, me levanto. Pero hay veces que no, que estoy dando vueltas y vueltas en la cama, con la luz apagada o mirando al techo, o a veces me levanto y me voy a dar una vuelta o lo que sea porque no me puedo dormir. Entonces eso es lo que me suele pasar últimamente. ¿Y en esos momentos de sueño le das vueltas a la cabeza? Sí. Sí. Ah. En la cama tiendes más a reflexionar sobre el día, las preocupaciones, rumias más, ¿consideras? Sí, y eso también hace que no me duerma, que estoy pensando en esas cosas y no estoy pensando en nada, que al final es lo que necesito para dormir. ¿Has utilizado alguna herramienta para tratar de dormir mejor? Quizá algo de medicación, algún complemento natural. Sí, he tomado valerianas y melatonina, pero nada fuerte. ¿Y te han funcionado? ¿Han tenido buenos resultados? Bueno, a veces estoy como sin poder dormirme, pero tranquilo, pero sin poder dormirme. Pero eso me pasaba más al principio, ahora estoy más, no, me funciona menos. Entonces tampoco, no me hace mucho efecto. ¿Y a qué hora te sueles despertar por la mañana? 6, 6:30, depende del día si tengo que estar antes, pero 6:30. ¿Te despiertas y te levantas? Quiero decir, hay despertares nocturnos que hacen que te despiertes, te quedes en la cama porque no es la hora todavía de irte a trabajar. Sí, O sí. sí. Sí, alguna vez me he despertado a las 5 y ya no me he dormido, entonces digo, bueno, pues ya que estoy me quedo despierto. Vale. Por la noche cuando no puedes dormir, utilizas el móvil, sales de la habitación. ¿Qué tipo de hábitos tienes? Intento quedarme dormido, quedarme tumbado hasta que me duermo. Generalmente no funciona, hay veces pues, yo qué sé, que me levanto y salgo al jardín un rato, o que cojo el móvil, pero poco más. Es que tampoco sé qué más hacer, es que no estoy sin poder dormir, pues
intento sobre todo caminar un poco porque estoy dándole muchas vueltas a lo que tengo que hacer mañana en el trabajo, a lo que no ha salido bien hoy, mañana ya voy a estar cansado otra vez porque no estoy consiguiendo dormir, Ujú. pero ya está. Muy bien. Vamos a profundizar un poquito en esta siguiente fase, donde hemos tratado de comprobar algunas hipótesis. ¿Qué hipótesis consideráis que tengo en la cabeza por las preguntas que le he ido haciendo a Luis? Ha reconocido que se crea un telón que ratifica la hipótesis de la falta de comunicación. Depresión, ansiedad, se repiten. Ujú. Ahí hemos explorado ciertas preguntas para analizar un posible estado depresivo y también luego he ido a preguntarle, ya que tenía dificultades él para poner palabras a sus emociones, he sido un poquito más directiva y le he preguntado directamente si ha sentido nerviosismo, inquietud, cierta ansiedad recientemente. Así que muy bien, ahí hemos ido con distintas hipótesis en la cabeza y profundizando con algunas preguntas. Se ve trastorno mixto, ansioso depresivo, desmotivación, falta de comunicación de emociones, cansancio general, no sé si tendría algún origen fisiológico, burnout, anhedonía. Muy bien, sería interesante aquí profundizar un poquito más sobre su estado físico, como habíamos hablado antes en la entrevista biográfica, conocer si se ha realizado recientemente alguna analítica y ver si ha podido haber algún factor fisiológico que esté repercutiendo en esta apatía, en esta desgana, en este cansancio incluso. Falta también preguntas sobre cognición, memoria, tipo de pensamientos. Está bloqueado. Eso es, ahí he tratado de profundizar un poquito sobre cómo es esa rumiación, ese diálogo interior. Si nos damos cuenta, no profundiza mucho, le cuesta mucho tanto poner palabras a sus emociones como poner palabras a su discurso mental. Estamos en una fase inicial de toma de contacto, no quiero violentarle demasiado, no quiero profundizar demasiado, entonces, bueno, voy recogiendo información más a nivel global, voy generando esas hipótesis y me voy haciendo un poquito a nivel mental esa hoja de ruta para tener claro por dónde tendremos que profundizar en probablemente entrevistas sucesivas. Y esta parte cognitiva me parece que es muy importante, porque por un lado comenta que no tiene preocupaciones, que no suele darle muchas vueltas a la cabeza, pero por otro lado, ahora nos estaba comentando que por la noche sí que tiende a pensar o a rumiar un poquito más. Dice, la inteligencia emocional nos ha trabajado mucho, viene de su historia. Sería pertinente indagar de dónde viene esa inquietud de preocupar al otro cuando cuenta sus problemas, si hay algún otro vínculo con la experiencia familiar. Perfecto, estupendo. Ahí queríamos llegar también. No hemos profundizado precisamente en cuál es esa repercusión que puede haber tenido el modelo familiar. No se hablaba de los problemas y además esa creencia que le he comentado antes, cuando hemos estado en la entrevista biográfica, esa creencia de que no hablar de los problemas es algo positivo. Yo creo que ese sería un punto, que es una de las preguntas que os iba a trasladar, un punto en el que necesitaríamos profundizar más. Muy bien. ¿Alguna otra cuestión que creéis que podríamos tener como hipótesis mental? Os voy lanzando otra pregunta. ¿Cómo consideráis que he manejado las contradicciones en el discurso que presentaba Luis? ¿Creéis que ha podido ser violento, que se ha podido sentir incómodo, que ha sido muy directivo o no? Muy sutil, confrontación suave, con suavidad pero con firmeza, respetuosa. Le ha hecho darse cuenta. Demasiada responsabilidad. Su mantra es no dar trabajo y cumplir las expectativas de los demás. Muy socrático, que él vaya sacándolo, respetaste bien sus tiempos. La confrontación ha sido respetuosa, pero firme. Esta habilidad es muy importante, la confrontación, porque suele ser habitual que el paciente nos exprese mensajes contradictorios y nosotros necesitamos explorar bien qué es lo que está pasando realmente, de una manera suave, sutil, como hemos estado viendo. Me sigo preguntando por qué no se le pregunta por la insatisfacción que tiene en su trabajo. Ha habido momentos en los que se ha sentido contrariado, pero es normal, no está acostumbrado a hablar de sí mismo. Sutil y haciendo que reflexione sobre lo que expresa. Vale.
Sí, desde luego podríamos profundizar un poquito más en el ámbito laboral y creo incluso en el ámbito de la relación de pareja. Ujú. ¿Algún aspecto que consideráis que podríamos haber ahondado más? No hay respuestas. No hay respuestas. Muy bien. Bueno, pues hemos terminado lo que podría ser esta siguiente fase, donde hemos ido contrastando hipótesis. Como muy bien habéis comentado, podríamos haber indagado bastante más, pero bueno, estamos tratando de ser también didácticos y abordar las diferentes partes de la sesión y no podemos abordarlo todo en este momento. Pero muy bien, porque creo que estáis captando de una manera fantástica cómo podríamos haber completado más esta fase de la entrevista. Para terminar, voy a ahondar, ¿no? Entendiendo que podríamos haber estado un poquito más profundizando en esto con Luis, vamos a ahondar ahora en la última fase, donde vamos a cerrar, vamos a hacer esa devolución de la información. Muy bien, Luis. Llevamos un ratito charlando sobre el motivo fundamental que hace que estés hoy aquí en la consulta, sobre todo, como decías, motivado por tu mujer. Hemos ido explorando distintos aspectos y sobre todo yo creo que es importante todo esto que tiene que ver con tus emociones, esa dificultad para expresar cómo te sientes, incluso a veces esa dificultad para ponerle palabras a lo que estás viviendo en el momento. ¿Crees que esto puede tener que ver con el aprendizaje que quizá de manera natural has hecho en tu familia de origen? Sí, al final en mi casa eran todos muy, muy reservados, entonces yo creo que le da el palo a la astilla. Al final todos hemos salido igual. Mi hermano es muy parecido también en ese aspecto, porque mi madre y mi padre eran así. Uh-huh. Entonces, hay una parte positiva que yo valoro mucho, que es la de que no ensucias a los demás con tus problemas, pero es verdad que hay una parte negativa, que es que a veces eso te hace ser demasiado cerrado muchas veces. Uh-huh. ¿Te gustaría mejorar este aspecto? El poder encontrar esos beneficios de expresarte más, de abrirte más, de expresar tus emociones. Pues ahora, por ejemplo, ahora que estoy hablando contigo, sí que noto que como que en parte alivia un poco hablar las cosas, sobre todo porque pongo como orden a los pensamientos cuando las digo en voz alta. Entonces, creo que es, no con todo el mundo, pero especialmente con mis seres queridos y con mi mujer específicamente, sí que me gustaría pues aprender a comunicar mejor cómo me siento. Uh-huh. Antes, cuando hablábamos precisamente de la relación de pareja, sobre todo insistías que la comunicación por tu parte es cojita. Te cuesta comunicarte, te cuesta compartir lo que sientes, lo que vives. ¿Consideras que ella reclama mucho el hecho de que te abras más, te desahogues con ella, compartas, ¿no?, más ese día a día? Sí, me canso un poco en ese aspecto, porque me siento muy presionado y no sé. Ella demanda mucho que yo le diga exactamente cómo estoy. Si es que o a veces directamente no me apetece, o a veces realmente siento que lo estoy haciendo por ti, porque no quiero agobiarte tampoco. Entonces me siento un poco agobiado. Entiendo que para ti debe ser complicado Sí, esa presión o esa insistencia por parte de ella. sí, a veces creo que ella también lo maximiza un poco más de la cuenta. Lo hace más grande de lo que realmente es. Pero bueno, puede ser que como llevo ya mucho tiempo sí, estando así y no le he dado tampoco una explicación, también lo exija más. ¿Crees que esta falta de expresión afecta en algún área más en vuestra relación de pareja? A veces es verdad que hablamos de cosas, pero siento que no estamos hablando de nada realmente. Como que nunca estamos en silencio, entiéndeme, siempre estamos hablando, tenemos algo de lo que hablar, pero siento que hay veces que nuestras conversaciones no son realmente importantes, sino que podría tenerlas con cualquier otra persona. ¿Sueles tener el mismo tipo de conversaciones con gente de fuera de casa que con tu mujer, por ejemplo? Sí, A la hora de profundizar suele ser como el mismo nivel.
Hombre, dentro de que es mi mujer y sí que es verdad que nos conocemos más que con otro tipo de personas, pero sí que últimamente siento un poco eso. Ujú. Que a lo mejor podríamos tener conversaciones más que no puedo tener con otras personas y tenemos conversaciones que sí que podría tener perfectamente con mis amigos o incluso en el trabajo a veces. Ujú. Muy bien. Me doy cuenta, Luis, que vas poco a poco reconociendo esta dificultad para expresarte e incluso empiezas a vislumbrar que puede haber ciertas ventajas, tanto para ti a nivel personal, tener un mayor bienestar por el hecho de expresarte más y mejor, y por otro lado, verbalizas que consideras que esto repercutiría positivamente en tu relación de pareja. ¿Es así? Sí, ya te digo, o sea, ahora mismo al hablar contigo sí que noto un cierto alivio al expresar, porque llevo como 4 meses sin saber exactamente cómo me siento y solo por el hecho de hablarlo, como que ya entenderlo un poco mejor ayuda mucho. Ujú. Entonces, supongo que hacer eso en casa también ayudaría a mí y luego creo que también le ayudaría a ella a entender mejor cómo me siento. Desde luego que el hecho de que estés aquí es un primer gran paso. Reconocer las dificultades. Creo que te has expresado muy bien para ser un primer encuentro, no nos conocemos, hemos hablado mucho de ti mismo, de tus emociones, y a pesar de expresar dificultades para poder soltar más, creo que te has abierto muy bien. Luis, Gracias. buen paso. Si te parece, después de cada sesión yo te voy a ir proponiendo determinadas tareas, propuestas para casa, reflexiones. Para mí es importante generar un proceso de cambio, que no todo el trabajo se haga aquí en la consulta, sino que a partir de este momento consideres que estás como en proceso terapéutico, digamos, de manera continua, que tengas determinados espacios donde poder realizar tus tareas, puedes tener un cuadernito que traigas a consulta cuando quedemos y así tú también tener ahí como esa evolución, ese avance, ¿no? Vale. Muchas personas cuando terminamos los procesos terapéuticos me dicen, bueno, tengo este cuadernito como si fuera ese cuaderno de bitácora, ¿no? Que guardemos donde vamos analizando, donde vamos reflexionando determinadas cuestiones y que luego quizá en un futuro también podemos desempolvar y podemos profundizar en algunas cosas que han podido ser importantes en esta etapa. Así que yo te animo a ello. No sé si normalmente sueles escribir, ¿es algo que habitualmente haces o...? No, no es algo con lo que tenga costumbre. Bueno, vamos a probarlo, ¿vale? Iremos Vale. viendo también qué herramientas te funcionan mejor, con qué te sientes más cómodo y lo vamos a ir adaptando en el proceso. En esta primera semana me gustaría proponerte que hiciéramos una línea de vida. Una línea de vida consiste en marcar más o menos cronológicamente los hitos más representativos de tu vida, tanto positivos como negativos. Puede ser simplemente un guión, un esquema, y que visualmente aparezca una línea donde pongas el año, más o menos la edad que tenías en ese momento y aquel hito o aquella situación que consideres que haya sido relevante, o bien puede ser a nivel narrativo. Imagínate que estás desarrollando esta actividad y que deseas expresar un poquito más esa anécdota, esa situación, aquello que tú quieras destacar, siéntete totalmente libre para encontrar tu manera de hacer este ejercicio. Vale. ¿Vale? En las tareas nunca hay respuestas correctas ni incorrectas, no son como las tareas del cole, no vamos a poner esa nota, pero lo importante es que también las tareas las hagas tuyas, ¿vale? Que a ti te ayuden y que sobre todo animen a ese proceso, a ese trabajito que vas a hacer tú al margen de los espacios que juntos vamos a compartir en la sesión. Vale. Antes también comentábamos sobre tu estado de ánimo, Luis. Hablábamos de cierto decaimiento, falta de motivación, ese cansancio, que lo refieres mucho especialmente a las dificultades de sueño. Tendremos que profundizar un poquito más en ello para valorar cuál es la causa y qué es lo que está manteniendo esta dificultad. Y en este sentido sí que me gustaría proponerte realizar alguna actividad a lo largo de esta semana que pueda ser una actividad diferente, algo que quizá antes disfrutabas y hayas dejado de disfrutar recientemente. ¿Se te ocurre alguna tarea, actividad que puedas compartir tanto a nivel individual como quizá también con tu mujer? Podemos proponer distintas actividades, tanto entre semana como en fin de semana. Individualmente, antes disfrutaba mucho de leer. Vale. Que te lo he dicho antes, que Sí. intento leer, pero últimamente es que no lo hago nada. No me apetece, no tengo cabeza, prefiero estar con el móvil y a lo mejor puedo intentar retomar la lectura. Muy bien, Podría buscar ser. ratitos también para ti,
hablábamos de cierto nerviosismo, cierta inquietud, creo que puede ser una actividad también muy positiva para dedicarte ese momento. Ujú. Yo creo que estaría muy bien. Muy bien, proponemos de momento para arrancar estas 2 tareas, Luis. Vale, Ujú. estupendo. Muy Vale. bien. ¿Cómo te has sentido, Luis? Bien. Hombre, venía un poco nervioso porque es verdad que es la primera vez que lo hago y no sabía muy bien cómo iba a funcionar. Y en parte me cuesta decir a veces qué me pasa exactamente, pero no sé, me has hecho sentir muy cómodo, entonces te doy las gracias por eso y tengo ganas de seguir, fíjate lo que te digo, porque es verdad que ahora me siento como un poco más... Me siento hasta menos cansado, fíjate, ¿sabes? Ujú. Y eso que esta noche he dormido mal, pero me siento como que ahora estoy como con más energía. Ujú. Un placer, Luis. Para mí va Nada. a ser un placer acompañarte, que vayamos trabajando juntos, viendo herramientas concretas que te puedan ayudar a transitar esta etapa y sobre todo herramientas que te puedan ayudar también en el futuro. Bueno, pues lo mismo digo. Muchísimas gracias y ahora definimos una cita para vernos la próxima semana. Perfecto, pues muchísimas gracias y encantado. Muy bien. Muy bien, hemos hecho un cierre de una primera entrevista. ¿Qué aspectos consideráis que son interesantes a la hora de cerrar la entrevista de devolución? ¿Qué habéis visto en estos últimos minutos? Ya iban saliendo cosas como refuerzo positivo, que se sienta que ha sido escuchado, ayudarle a ver lo valioso de la terapia, concretar los pasos que se han dado, devolverle la visión... Uy, que se me ha ido. La visión positiva. Pequeño resumen, le valoras, reconocimiento, empoderarle, preguntas de reflexión para motivarlo, la importancia de ese primer paso para pedir ayuda, que se quede sin algo, sin cerrar para que no quede rumiando. Ujú. Se repite el refuerzo positivo, recoger cómo se ha sentido en la sesión, remarcar que a pesar de las dificultades lo ha hecho muy bien, darle herramientas para ir mejorando. Muy bien. En cuanto a las tareas para casa que hemos propuesto, ¿qué os parece? ¿Alguna otra sugerencia que podríamos haber planteado para esta primera sesión? Dice, estaría bien proponerle deporte para empezar muy bien. Ujú. Herramientas súper valiosas. Os felicitan a los dos. Sobre todo, la herramienta que he propuesto, la línea de vida, es una herramienta que le va a ayudar mucho a Luis a reflexionar sobre sí mismo, a hacer ese análisis, esa foto que les digo yo sobre su historia vital, y a nosotros a nivel terapéutico nos va a venir fenomenal, porque en la próxima sesión es fácil, suelen hacer sus tareas habitualmente, es fácil que venga con su cuadernito y que ese espacio inicial para recoger las tareas que ha hecho durante la semana nos ayude a enganchar la siguiente entrevista, que va a ser igualmente una entrevista de evaluación, donde ya vamos a profundizar mucho más en estos aspectos que hemos ido comentando antes, que hubiera sido interesante conocer un poquito más. Como va a escribir sobre su historia vital, ahí, a medida que nos vaya compartiendo la línea de vida, vamos a entrar a profundizar sobre la relación con sus padres, en concreto con su padre, cómo afrontaron la depresión que el papá tuvo y bueno, otros aspectos que muy probablemente vayan surgiendo en esa siguiente etapa. Por lo tanto, es una tarea que para mí tiene 2 objetivos fundamentales. Uno, animar a la reflexión, que interiorice el paciente y que poquito a poco vaya entrando en el proceso, que también es importante su trabajo fuera del espacio de las sesiones, porque esto es un trabajo en equipo. Y por otro lado, muy importante el hecho de que nos da un avance muy importante de cara a la siguiente sesión, siguiente entrevista de evaluación. Muy bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta concreta? Sí, hay varias. Dice, es interesante remarcar que el proceso terapéutico no se da solo en la sesión, sino que es un proceso de todos los días. Uh-huh. Y luego, preguntas. Pensaba que las tareas se mandarían más adelante, porque se mandan ya desde la primera sesión. Justo lo que acabo de comentar. A mí me gusta indicar tareas desde la primera sesión, por un lado para comprometer al paciente, que es importante que él trabaje y que estamos haciendo un trabajo juntos, no es voy a la consulta de Raquel, me desahogo, me voy a casa y aquí no ha pasado nada, sino que
aquí le vamos a enganchar, va a haber un enganche terapéutico importante. Y segundo, porque en esta primera entrevista nos va a venir muy bien este tipo de tarea, línea de vida, que la veremos a lo largo de la asignatura, para poder recoger de una manera mucho más profunda información en la siguiente sesión. Así que mi recomendación es que desde el inicio sí que planteemos ciertas tareas. Las tareas siempre las vamos a adaptar a la personalidad y al perfil de la persona que tenemos delante. Estas tareas que yo he propuesto inicialmente, si os dais cuenta, son bastante genéricas. Nos pueden servir para la línea de vida, os diría que para todos los pacientes. Por lo tanto, creo que es una herramienta interesante a tener en cuenta. Y ya a medida que vayamos avanzando en el proceso, iremos viendo qué tipo de tareas se pueden adaptar más al caso de Luis. Hay varias, vamos a seleccionar algunas. Dice, ¿qué hacer cuando no se sabe qué más preguntar en la entrevista? Para esos momentos donde la cabeza se queda en blanco, ¿algún consejo? Vale. Un buen consejo es tener más o menos claro, y sobre todo en los inicios de vuestra práctica profesional, cuáles son las áreas fundamentales que tenemos que explorar. La hemos detallado antes, en la línea de vida, bueno, pues tener esa hoja, aunque sea esa brújula, ¿no? Esa hoja de ruta anotada en un papelito, y si en algún momento no sabéis por dónde seguir, pues bueno, recoger un poquito, a modo de resumen, lo que se ha dicho hasta ese momento y empezar a enlazar, bueno, pues si te parece ahora vamos a hablar sobre la situación familiar o sobre el área laboral. Estas son herramientas que os pueden ayudar mucho a salir de ese pequeño atolladero que sobre todo en los inicios de la práctica profesional suelen ser habituales. Todos hemos pasado por ahí. Y si te parece una última, que aúna varias preguntas, que tiene que ver que, como dice que le agobia que su pareja le pregunte y diga que no se abre, sí sería recomendable hacer alguna sesión también con su pareja. Vale, este sería un aspecto importante a valorar en las próximas sesiones. Tendríamos que ver, por un lado, cuáles son las necesidades que tiene Luis, darle herramientas, por ahí va a ir enfocado uno de los objetivos terapéuticos, para que tenga esas habilidades, primero de identificar emociones y luego herramientas para que pueda expresarlas, y a partir de ahí valoraremos qué repercusiones de una manera más profunda puede tener esto en la relación de pareja. Y yo sí que soy muy proclive a animar a otros miembros, en este caso de la pareja o de la familia, a que se incorporen en el proceso terapéutico, porque creo que los resultados suelen ser mucho más positivos. Entonces habría que identificar si realmente hay una problemática en este sentido y poder tener alguna sesión, como bien indicas, en este caso con la pareja, y a partir de ahí pues valorar si es necesaria una terapia de pareja o no, que puede ser que puntualmente podamos trabajar juntos algunas herramientas para resolver las dificultades que presentan. No sé si quieres cerrar con algo tú. Me gustaría preguntarle a Luis qué tal se ha sentido, cómo has estado más allá. Ya te he preguntado, y esto lo suelo hacer con los pacientes cuando cierro, pero bueno, así a nivel global, ¿qué tal estás? ¿Cómo te has sentido en esta interacción? Si hay algo que quieras compartir también con nuestros alumnos y alumnas. Sobre todo el cambiar de ese inicio tan cerrado en el que cuesta mucho compartir, en el que cuesta mucho expresarte tanto corporalmente como lo que dices verbalmente, y poco a poco, mediante tus herramientas, tu forma de expresarte, tu forma de escuchar, se abre y finalmente soy capaz de querer contar. Entonces, eso por un lado, y luego el manejo de los silencios motivaba mucho a querer seguir hablando, a querer llenar ese silencio. Se producía un silencio muy incómodo que, para romper esa incomodidad, al final acababa contando más de lo que realmente quería contar. Esta parte es muy importante, lo que nos está conversando Luis. En general a las personas nos cuesta mucho estar en silencio y ocurre justo lo que Luis nos comenta. Llega un momento que estás incómodo y al final sigues profundizando un poquito más y tiendes a hablar más de ti mismo. Muy bien, ¿alguna otra cosita, Luis? No, eso sería, y que al final en una situación tan complicada y en la que estoy tan cerrado es muy difícil abrirme, y se ha generado un ambiente muy cómodo para mí para poder expresar mis sentimientos y cómo soy y cómo es lo que siento actualmente. Se ha notado mucho también en tu comunicación no verbal. Al principio estabas muy cerrado y poquito a poco te has ido sintiendo más cómodo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias. Si os parece, vamos a cerrar aquí. Ha sido un placer compartir con vosotros esta interacción. Aprovecho también para agradecer a nuestro equipo que está aquí al otro lado, que sin ellos esto tampoco podría ser posible. Nos vemos en la siguiente clase, comentaremos este post-briefing para que podamos intercambiar más sobre lo que ha sido esta sesión para vosotros. Muchísimas gracias por vuestra participación y hasta la próxima.